Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de dónde estés. Bueno, es un honor para nosotros. Mi nombre es Tony Oveji, en nombre de Beta Iberoamérica. Yo estoy desde la parte de coordinación y es un placer para mí presentarles hoy en esta clase abierta a Diana Melissa Kwan, quien nos acompaña desde Bogotá, Colombia, y nos va a estar hablando un poco el día de hoy acerca de qué es la DBT. Esto ha surgido porque siempre está esa constante pregunta y muchas personas están interesadas en, cada día más en esta terapia y en el alcance que tiene con los consultantes. Diana, muchas gracias por este espacio y bienvenida. Solo aclarar, Hola. perdón, solo aclarar que en los últimos 10 minutos vamos a tener preguntas y respuestas y ahí abajo en el menú del Zoom hay una casilla donde puedes hacer tus preguntas y al final de este encuentro vamos a estar respondiéndolas. Gracias, Diana. Hola, hola a todas, a todos, a todes. Hola Tony, muchas gracias por la invitación. Bueno, como Tony les decía, mi nombre es Diana Melissa Juan. Yo soy psicóloga clínica con magíster en psicología clínica y de la salud y soy entrenadora en DBT Iberoamérica, así que para mí es un placer estar el día de hoy acompañándolos en esta clase para hablar un poco sobre qué es la terapia dialéctico-conductual. Entonces, como para entrar en materia, vamos a comenzar, ¿les parece? Bien, por favor, confírmame que ya se esté viendo y Ya te vemos, Diana. Muchas bien, gracias. entonces el objetivo de hoy es justamente tener un panorama general de qué es la terapia dialéctico-conductual, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar un poco por qué le da surgimiento, por qué es necesario que surja la DBT. Posteriormente vamos a ir un poco a algunos de los fundamentos de las DBT y después a las características generales del programa. Es importante que veamos que hoy vamos a tener es como un panorama muy general, pero lo suficientemente amplio para que nos permita tener mucha más claridad sobre los alcances de la terapia dialéctico-conductual. Entonces, quiero comenzar con una frase de la creadora del modelo, y es una frase que está en su autobiografía y que a mí me encanta, y es: estuve en el infierno e hice una promesa que volvería a otros a ayudar a salir de allí. Entonces, Marshall Linehan es la persona a la que le debemos una terapia que realmente nos ha permitido trabajar con personas con un alto nivel de sufrimiento, y es una terapia que involucra una cantidad de herramientas tanto para los consultantes como para nosotros como terapeutas, que nos permite realmente apoyar a las personas en ir construyendo vidas valiosas, y creo que eso es algo que en general genera muchísimo agradecimiento. Entonces quería comenzar con eso. Entonces, miremos un poco cuál es, digamos, para dónde o a qué personas está dirigida la terapia. Y básicamente son personas que tienen problemas graves de regulación emocional, personas que tienen muchas dificultades para relacionarse con sus emociones y para poder transitar esas emociones, y eso usualmente genera otras dificultades a nivel interpersonal, a nivel conductual, a nivel cognitivo en la relación con ellos mismos. Es decir, esta dificultad emocional está impactando en una cantidad de áreas y está en muchas ocasiones generando que se presenten comportamientos de alto riesgo, como pues el riesgo suicida y conductas autolesivas. Entonces, el foco de la terapia está justamente en cómo abordar este tipo de problemas de regulación emocional. Sin embargo, veamos que aunque creo yo que en los últimos años hemos visto cada vez un mayor número de personas con problemas graves de regulación emocional, esto viene, digamos, siendo una dificultad y un problema de salud y de salud pública desde hace muchísimo tiempo. Entonces, miremos un poco o veamos en un panorama general qué fue lo que dio surgimiento, a la terapia, ¿sí? O sea, el problema estaba, ¿cierto? Desde hace algunos años, entre personas que tenían muchos intentos de suicidio, que tenían autolesiones, que tenían problemas graves de regulación emocional, que generaban mucho conflicto interpersonal y mucho caos en la vida de la persona y pues en las personas que están alrededor de la vida de una persona que tiene un problema de regulación emocional. Entonces empecemos a mirar cuáles fueron las soluciones y cuál fue el problema de esa solución. Entonces,
Por una parte, digamos que estamos hablando de hace alrededor de unos 20, 25 años. Uno de los problemas que había era que los consultantes en general son extremadamente sensibles al rechazo y a la invalidación. Más adelante, cuando miremos un poco la hipótesis de la terapia, nos vamos a dar cuenta, digamos, de dónde surge esto, pero son personas que en general, digamos, cualquier signo de rechazo o de invalidación donde no se dé lugar a sus expresiones emocionales o no se responda a sus necesidades, pues tienen, digamos que un impacto importante. Y cuando nosotros teníamos en ese momento más tratamientos focalizados en el cambio, donde estábamos buscando ser efectivos, que las personas funcionaran, que la gente pudiera aprender una cantidad de cosas que cambiaran su repertorio y que tuviera la posibilidad efectivamente de funcionar como necesitaba funcionar, pues al estar un tratamiento focalizado en tanto cambio era insostenible porque las personas no se sentían comprendidas, sentían que a todo el mundo lo único que le preocupaba era que funcionaran, que hicieran lo que tenían que hacer, pero que nadie realmente estaba preocupado o se detenía a mirar cuál era la causa de su sufrimiento o el por qué sufrían de esa manera, sino que el foco estaba en cómo funciono, ¿sí? Entonces, a la gente le interesa que no me mate, que vaya a trabajar, que vaya a estudiar, pero no por qué me siento como me siento. Y eso genera un alto nivel de abandono en las terapias. Entonces, cuando una terapia se estaba basando tanto en el cambio y en exigir mucho a la persona, pues sencillamente para las personas era insostenible poder tener esa terapia y por eso justamente abandonaban con mucha facilidad estos procesos, lo cual generaba no solo frustración en el terapeuta, sino también en la persona, porque es pasar por una cantidad de procesos terapéuticos que no funcionan, donde finalmente ellos fácilmente pueden terminar diciendo, pues debo tener yo un problema tan poco manejable o tan poco abordable que nada me sirve, ¿sí? El otro problema que había era, pues son consultantes que si bien son sensibles al rechazo y a la invalidación, también tienen mucho caos en sus vidas y mucho sufrimiento. Es decir, su forma de abordar las dificultades, las emociones, las situaciones desafiantes a veces es tan poco efectiva que termina de alguna manera generando mucha más dificultad o empeorando la situación. Entonces, cuando teníamos tratamientos que se iban al otro lado y eran tratamientos basados en la aceptación, en la validación, donde efectivamente sí había mucha comprensión, también era insostenible. ¿Y por qué? Porque finalmente en estos tratamientos más basados en la aceptación y en la validación, las personas sí se sentían más comprendidas, sentían un interés genuino del terapeuta en entender cuál era la razón del sufrimiento, por qué venían con ese sufrimiento desde hace mucho tiempo, lo cual hacía que se mantuvieran un poco más en terapia. Al final del día, si no aprendían a hacer cosas diferentes y a manejar las situaciones cotidianas de forma diferente, pues el resultado iba a ser finalmente que su vida seguía igual de caótica y su sufrimiento, si no seguía igual, aumentaba. Entonces tampoco era sostenible, ¿cierto? Entonces, fíjense que terapias solo basadas en el cambio hacían que los consultantes se fueran muy rápido, terapias solo basadas en la aceptación hacían que los consultantes no aprendieran lo que necesitaban aprender para poder empezar a manejar sus vidas diferentes. Eso nos lleva automáticamente al tercer problema y es que entonces, digamos que se generaba un nivel de frustración, pero al mismo tiempo hay un tan bajo nivel de tolerancia al malestar que hace que como mi vida viene caotizándose cada vez más, pues tengo un sinnúmero de problemas o una cantidad de problemas a los que no he podido darle respuesta y todos los problemas parecen ser urgentes. Entonces, como todos los problemas parecen ser urgentes, entonces una semana traemos la relación de pareja y esto es lo que más importa, pero de pronto quizás a las 2 semanas la relación de pareja se estabilizó y ahora el problema es la relación con mi familia y después de pronto se desestabiliza un poco la relación con la pareja y vuelve otra vez. Entonces, ese es el problema principal y después ya es qué voy a hacer de mi vida y qué voy a hacer con mi trabajo o qué voy a hacer con mi estudio. Y eso hace pues que se esté saltando de problema en problema en cada sesión y sea muy difícil focalizar la atención en trabajar en un solo problema, ¿sí? Y que se pueda sostener un cambio o una evaluación en un solo problema. Bien, entonces fíjense que todo esto también pues conlleva a una baja frustración, a una baja,
digamos que disposición de los consultantes de querer trabajar porque parece que nada funciona, pero también una baja disposición de los terapeutas porque no hay manera de poder encontrar una forma de trabajar efectivamente lo que la persona necesita, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que este era el panorama, se necesitaba una terapia que tuviera en cuenta diferentes factores y que pudiera equilibrar, digamos, las diferentes formas con las cuales podíamos trabajar y que pudiera atender a lo que estaba pasando. Es decir, a esa sensibilidad al rechazo, pero también a todo ese caos y ese sufrimiento y a esa dificultad que se tenía en focalizar la atención en un solo problema, porque finalmente sí había muchas cosas que no estaban funcionando. Y ahí es cuando surge la DBT. ¿M? Entonces, la DBT surge como una alternativa terapéutica que nos permite tener en cuenta tres aspectos fundamentales. El primero, entonces, es efectivamente sí nos tenemos que basar en el análisis del comportamiento, porque el análisis del comportamiento nos permite identificar conductas específicas, nos permite estudiar esas conductas, nos permite encontrar cuáles son las variables que generan esas conductas o por las cuales esas conductas se siguen manteniendo a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y también nos da muchísima orientación orientada a cómo enseñar las habilidades. De hecho, el análisis del comportamiento nos ofrece una estructura que sigue siendo vigente y que es muy buena para poder entrenar a las personas en aprender nuevas conductas que pueden ser mucho más efectivas en su vida. Entonces, efectivamente, una de las aristas sí tenía que ser el análisis del comportamiento y claramente nos orienta muchísimo al cambio, es decir, a que las personas puedan aprender nuevas formas para comportarse y eso les permite acercarse mucho más a sus objetivos. Sin embargo, si solo nos quedábamos con esto, ya sabíamos el problema que se nos venía. Entonces es ahí cuando Marshall Linehan dice, bueno, tenemos que poner otro elemento a la ecuación y ahí es donde viene la segunda arista y es basarnos en los principios Zen y poder traer todo lo que se ha venido estudiando sobre la aceptación, la validación y el mindfulness para poder generar un contexto de aceptación y validación genuino que vaya permitiendo balancear ese cambio que la persona necesita hacer. ¿Sí? Entonces, esa es la otra lista, porque necesitamos, sí, poder tener una comprensión genuina de por qué la persona llega hasta ahí, poder comprender y pararnos desde una postura donde vamos a entender realmente el sufrimiento de la persona y qué es lo que realmente no está logrando en su vida. Y a partir de ese nivel de comprensión, de observar un poco más de cerca qué es lo que está ocurriendo, dándole lugar a las emociones que se tengan que dar, dándole lugar a todas estas expresiones que pueden ser difíciles de afrontar, ahora sí poder ver, ok, teniendo en cuenta esto que sí necesito cambiar. ¿Mm? Y la otra arista, que es la que nos permite mantener el balance entre las dos cosas, es la filosofía dialéctica. Y es una filosofía que nos invita a poder ver una perspectiva o poder tener más bien una perspectiva muchísimo más amplia, donde yo logre empezar a reconciliar las cosas que parecen ser opuestas, ¿no? Y empiece a ver que dos cosas aparentemente opuestas, pues pueden ser ciertas al mismo tiempo, que tenga la oportunidad de integrar qué cosas no estoy viendo cuando estoy en alguno de los dos polos. Pues cuando estoy más desde el polo del cambio, que estoy dejando de ver que me puede enseñar del polo de la aceptación y la validación. Cuando estoy más desde el polo de la validación, que estoy dejando de ver que sí me da el polo del cambio. Entonces la dialéctica nos lleva a integrar y a darnos cuenta que todo eso está relacionado y necesitamos, en lugar de saltar de un polo al otro, lograr ese balance. ¿Sí? Y sobre estos tres pilares se va a centrar la terapia. Desde ahí, desde estos tres pilares, se va a construir todo un programa terapéutico que vaya apoyando a las personas que tienen estos problemas graves de regulación emocional. Entonces, vamos a ver que la principal dialéctica de DBT es justamente la aceptación y la validación por una parte y el cambio por otra. Y esto nos permite ver que en general lo que vamos a buscar es generar un contexto de validación y aceptación donde nuestros consultantes se sientan comprendidos, entendidos, donde logren percibir que por parte de nosotros como terapeutas hay un interés genuino por entender y comprender su historia y su sufrimiento y que eso nos sirva
de camino para poder lograr los cambios que se necesitan. Porque por una parte es cierto que las personas hacen lo mejor que pueden con lo que han aprendido a lo largo de su vida y también es cierto que necesitamos aprender a hacer las cosas mejor, hacer más esfuerzos, hacer mucho más para lograr la vida que queremos. ¿Sí? Y fíjense que estos son dos conceptos que parecen contrarios, pero son ciertos al mismo tiempo. Y justamente este movimiento dialéctico es el que nos ofrece la terapia para que nosotros vayamos apoyando a las personas a lograr un cambio que pues esté orientado a que se acerquen más a lo que es importante en sus vidas. Y esta dialéctica va a estarse o va a tenerse en cuenta en las diferentes formas en las cuales nosotros tengamos la posibilidad de trabajar con los consultantes, que lo veremos un poquito más adelante, y la idea es que podamos en general trabajar activamente por lograr ese equilibrio, porque muchas veces nos vamos a dar cuenta que quizás por nuestra formación, por nuestra historia de vida, estamos más en un polo que en otro, ¿cierto? O quizás a veces podamos estar en un polo y el otro casi no lo tocamos. Y la idea con esto es cómo aprendemos a generar ese balance para que efectivamente la ruta hacia el cambio sea un contexto de aceptación y validación. Bien, entonces, ¿para qué lograr ese balance y cuál es el objetivo central de la DBT? ¿Sí? Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de conductas de riesgo y hablamos de suicidio, conductas autolesivas, pareciera que lo primero que nos aparece en la cabeza es necesitamos prevenir que esto pase. Y sí, y al mismo tiempo no es suficiente. Por lo cual, el objetivo central de la DBT es apoyar a las personas a construir una vida que valga la pena de ser vivida para ellos, donde el suicidio no tenga sentido. ¿Sí? Entonces, no es un programa de prevención del suicidio, sino que lo que nosotros estamos buscando es que las personas aprendan lo que necesitan aprender para que su vida esté llena de satisfacción y plenitud y esté cerca de la vida que ellos consideran merece vivir. ¿Mm? No la que consideran sus papás, sus amigos, su pareja, no, la que a ellos los conecta y que le da sentido en general a lo que hacen y hacia allá vamos a ir. Ahora, en el camino, en ir hacia allá, muy posiblemente tenemos que tener en cuenta el trabajo con estas conductas problemáticas que son de riesgo, otras conductas problemáticas a nivel interpersonal, quizás una serie de problemas clínicos que están siendo como obstáculos para poder lograr eso, pero el objetivo final es apoyar a que las personas logren construir una vida que valga la pena vivir para ellos. Bien. Entonces, ¿cómo vamos logrando esto? Lo primero, ¿sí? Es comprendiendo cuál es la hipótesis que plantea DBT. Y esta hipótesis que plantea DBT claramente le da sentido porque el programa terapéutico está construido, diseñado como está. Entonces, les quiero compartir en este momento cuál es la hipótesis que plantea DBT para explicar por qué las personas terminan desarrollando un problema de regulación emocional. Y esto es la teoría biosocial. Y la teoría biosocial tiene estos elementos. Nos plantea que hay una vulnerabilidad emocional, ¿cierto? Que está en constante transacción. Eso quiere decir, hay una relación recíproca, una relación de doble vía con un ambiente con conductas invalidantes. Y el resultado de esa transacción básicamente son los problemas graves de regulación emocional, ¿sí? Entonces miremos cada uno de las partes de esta ecuación. ¿A qué hacemos referencia cuando nombramos vulnerabilidad emocional? Básicamente al temperamento. El temperamento hace referencia a cómo nuestro sistema nervioso responde a los eventos emocionales, ¿sí? Y el temperamento es heredado principalmente, entonces hay una carga genética importante en la vulnerabilidad emocional. Y hablamos que una persona tiene vulnerabilidad emocional cuando presenta estas tres características. La primera es cuando hay mayor sensibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que las emociones se sienten con mucha más intensidad. ¿Bien? Piensen esto como si yo me fuera a la playa, y me expusiera al sol a las 12 del día, unas 3 horas, sin protector solar y se me quemó, digamos, la piel. Ya yo llego acá y estoy acá con una blusa donde no se me nota y de pronto alguien viene y me toca y me dice, hola, hola Diana, y yo automáticamente me quejo muy fuerte y digo, ay,
me dolió. La persona que puede decir, ven, o sea, solo te toqué, ¿cierto? Y muy posiblemente si yo le muestro, la persona va a entender y va a decir, ah, es que tienes la piel más sensible, por eso un toque muchísimo más leve genera este nivel de dolor, ¿sí? Dicen que más o menos es lo mismo que es lo que pasa, solo que esa sensibilidad y la vulnerabilidad emocional no tenemos cómo mostrarla. Por eso a las personas a veces les cuesta trabajo comprenderlas. Pero en general es que las personas, por su temperamento, es decir, por cómo funciona el sistema nervioso, sienten las emociones con más intensidad. Entonces, no es que quieran agravar el problema, no es que quieran hacer drama, es que en efecto le sienten con más intensidad. ¿Bien? La segunda característica que está directamente asociada a la primera es que hay mayor reactividad. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez se siente algo, se reacciona de manera más intensa y más rápida. Entonces, miremos el ejemplo que seguíamos. Digamos, alguien viene, ¿cierto? Y me toca, muy posiblemente, yo no coge y le diga, ah, ¿será que puedes retirar tu mano? Es que me duele. No, apenas yo siento el dolor, mi reacción va a ser mucho más fuerte. Quizás me quite, incluso quizás sea muy brusca y las personas incluso se pueden asustar, ¿cierto? Porque en la medida en que me duele más, voy a reaccionar más rápido y con mayor intensidad, ¿sí? Usualmente esa mayor reactividad es lo que va a favorecer más adelante patrones de agresión, patrones de impulsividad. ¿M? Y la tercera característica tiene que ver con el lento retorno a la calma. Eso quiere decir que una vez una emoción intensa se genera y sube, es mucho más difícil volver a la calma, ¿cierto? Nos demoramos mucho más en volver a la calma. ¿Bien? Entonces, cuando una persona tiene vulnerabilidad emocional, fíjense que tiene una manera muy particular de relacionarse con los eventos emocionales. Y cuando eso empieza a relacionarse con el ambiente de conductas invalidantes, pues empieza a generar una cantidad de dificultades. Entonces, vamos con la segunda parte de la ecuación, que es el ambiente con conductas invalidantes. Nosotros llamamos a invalidación a todas aquellas o conductas invalidantes, a todos aquellos comportamientos que no dan lugar a la expresión emocional o que no responden a las necesidades emocionales de una persona. Y hay muchas formas de invalidación. Nosotros en general estamos en una cultura donde hay muchos comportamientos invalidantes y necesitamos entender que las personas con vulnerabilidad emocional son particularmente sensibles a la invalidación. Entonces, cuando esta transacción se da porque estas conductas invalidantes se presentan de manera regular y sostenida en el tiempo, es cuando se generan los problemas graves de regulación emocional. Entonces, miremos esas diferentes formas de invalidación. Una, y quizás la más común, es cuando estamos minimizando o negando la respuesta emocional o pidiéndole a la persona que siente algo diferente a lo que siente. Quizás le sea familiar expresiones como, pero ve, no te pongas tan triste, no es para tanto. O no te pongas tan ansiosa, mira, tú tan inteligente que eres, lo vas a hacer bien, no te pongas ansiosa. O no te pongas tan brava, mira, no es para, no, o sea, no es suficiente, por favor, cálmate, ¿sí? Entonces, en general, estamos diciendo a las personas que la intensidad y la forma como expresan las emociones no es la adecuada, ¿sí? Eso termina teniendo un efecto en el cual, si eso, si estoy recibiendo esa información sistemáticamente, lo que yo aprendo es que no puedo confiar en mi respuesta emocional, ¿bien? O también cuando se minimiza, eso pasa mucho en la niñez y en la adolescencia, como, ay, déjelo, ya le va a pasar de la pasar, es que está, los niños son así, o es que ya usted ya sabe cómo es la adolescencia, déjelo, ¿sí? Y no se presta atención, o cuando se burla, ¿sí? De la experiencia emocional, como, ay, bueno, más bravita, a ver, póngase más bravita a ver si le creo, ¿sí? Entonces, todas esas son formas en las cuales minimizamos y no damos el lugar a la expresión emocional. Otra forma de invalidación es cuando las personas alrededor pierden la paciencia con una respuesta emocional y responden mucho más fuerte y de manera mucho más agresiva y más impulsiva. Entonces puede ser que yo me ponga a llorar y lo que reciba sea un grito, un golpe, un regaño muy fuerte, un rechazo muy fuerte, por ejemplo. ¿Mm? O cuando se es ambivalente, es decir, en algunas ocasiones, de pronto el entorno responde de manera mucho más comprensiva y te dice, estamos acá, te vamos a apoyar, cuéntanos qué pasa, de manera mucho más cercana. Y en otros momentos, en situaciones similares, lo que pasa es que pierden la paciencia y se responde de manera muy agresiva,
o con mucho impacto emocional. Entonces, esa ambivalencia confunde muchísimo. ¿Mm? Otra forma es cuando hay muchísimos juicios y críticas, como cuando siempre las cosas hay un punto para mejorar o nunca las cosas están lo suficientemente bien o siempre hay algo que yo pueda hacer diferente porque lo que estoy haciendo no es correcto o no se ajusta. Y hay un nivel de crítica y de juicio constante o de mucha exigencia. Y pensemos que esa exigencia no tiene que ser explícita. En muchas ocasiones esa exigencia es implícita, yo la conozco. Piensen, por ejemplo, que en muchos casos, voy a poner un ejemplo que me parece que podría explicar un poco mejor esto, y es que pueda que a ti nunca te hayan dicho, cuando tú traigas una pareja a la casa, tiene que ser A, B, C, D, E, pero tú sabes a quién presentas en tu casa y a quién no, porque hay una cantidad de dinámicas que te dan esa información. Muchas veces la exigencia se da de esa manera, a veces de pronto el entorno, los papás o los peores te dicen, no, pero acá no le hemos dicho directamente que tiene que ser el mejor, no, pero hay una dinámica donde eso es lo que se premia, donde eso es lo que se espera, donde todos han cumplido con eso. Entonces, esos niveles de exigencia podrían no ser explícitos. Otros cuando se minimizan los objetivos o las metas, es decir, se le hace ver a la persona que la cosa es más fácil de lo que le está viendo. Y eso también suele suceder muchísimo en la niñez y en la adolescencia. Entonces le dicen al niño, ay, mira, no es tan difícil, vaya, dígale, ¿sí? Dígale a su tía que no le diga eso, que no le haga eso, que no le coja de esas maneras las cosas, ¿sí? Y lo hacen ver muy fácil y quizás para el niño o para la niña eso hoy tiene un grado de dificultad muy alto y no sabe cómo hacer. Entonces, fíjense que el mensaje que se está dando es, el mundo parece ser fácil para el resto porque sí es así de fácil, pero no para mí. ¿Mm? Y las otras formas de invalidación es cuando las personas han tenido que vivir situaciones de violencia extrema, de abuso sexual, de acoso. Entonces, fíjense que tenemos muchas maneras en las cuales se puede estar en contacto con un ambiente invalidante y la mayoría de veces, cuando las personas presentan un problema de regulación emocional, han estado en contacto constante con muchos de esos contextos de invalidación. Entonces, esa transacción genera más o menos la siguiente experiencia. Yo me doy cuenta que siento diferente, porque no soy tonta, o sea, me doy cuenta que siento las emociones de una manera diferente y nadie me enseña qué hacer con eso, ¿sí? A mí me desbordan las emociones y nadie me dice qué hacer con eso. Lo que en general recibo es o me ignoran, o hay críticas, o hay juicios, o estoy en situaciones muy violentas, o responden de una manera inadecuada y al final del día nadie me enseña qué puedo hacer con esto. Y eso genera un alto nivel de sufrimiento. Y como no me siento comprendido, porque cada vez que yo voy a tratar de hablar de esto, recibo posiblemente comportamientos invalidantes, entonces lo que hago es aislarme y empezar a tener la experiencia de que no sé dónde encajo, ¿sí? Soy como esa piedrita, esa piecita del rompecabezas que no encuentra su lugar y eso genera muchísimo más sufrimiento y ahí es cuando empiezan a aparecer comportamientos que le sirven a las personas para aliviar, así sea, por un momento ese nivel de malestar y es cuando empiezan a aparecer comportamientos de alto nivel de riesgo como las autolesiones, la ideación suicida o ya pues de algunos intentos de suicidio, que finalmente desde esta perspectiva son estrategias para aliviar el malestar que finalmente pues no cumplen con eso o lo cumplen de manera muy efímera, es decir, ese efecto era muy poco y el problema sigue aumentando y cada vez es mucho más difícil de manejar. Bien. Entonces, justamente por eso, o respondiendo a esa hipótesis, DBT es un programa terapéutico, vamos a ver que no es propiamente una terapia, así se llama terapia dialéctico-conductual porque involucra varios componentes, sino un programa terapéutico basado en el aprendizaje de habilidades, ¿sí? Donde se busca que DBT sea el contexto donde las personas aprendan las habilidades que no tuvieron la oportunidad de aprender por la razón que haya sido, ¿sí? Casi siempre no tuvieron esa oportunidad porque las personas con las que crecían y las personas que estaban alrededor, pues tampoco tenían esas habilidades y pues no tenían manera de enseñarlas. Entonces, lo que se busca en el programa con los diferentes componentes es que las personas puedan aprender primero, digamos, a manejar sus emociones de una manera mucho más efectiva
que eso tenga un impacto en cómo se relacionan con ellos, con los demás y cómo pueden empezar a establecer metas y que puedan ir en dirección a esas metas, logrando justamente el objetivo principal de la terapia, que es construir una vida que valga la pena vivir. Bien, entonces, para esto se genera todo un programa terapéutico que tiene diferentes componentes. Entonces, por una parte está la terapia individual. Entonces, la terapia individual, generalmente lo que se recomienda es que sea semanalmente y se pasa por varias etapas de tratamiento. Entonces, el terapeuta individual trabaja con la persona semanalmente y en la primera etapa enseña principalmente a manejar las crisis emocionales, a que todo este descontrol emocional y conductual que hay pueda empezar a estabilizarse y pueda aprender a manejar mucho mejor esas situaciones desafiantes y no se terminen conductas que empeoren la situación. Que ahí vamos a encontrar que hay conductas que atentan contra la vida, conductas que atentan contra el mismo tratamiento, conductas que atentan contra la calidad de vida en general. ¿Sí? Entonces, ¿cómo aprender a manejar y gestionar todas esas situaciones que son desafiantes o esas crisis emocionales para que tengamos la oportunidad de poder estabilizar? Una vez se cumple ese objetivo, ya podemos pasar a una segunda etapa donde quizás vamos a trabajar esos problemas clínicos que no se pudieron trabajar en la primera etapa y que son problemas clínicos que a veces vienen desde mucho antes y que si bien están empujando las crisis, de alguna manera lo que pasa que empuja las crisis, pues necesitamos primero aprender a manejar esto para preparar a los consultantes y poder manejar esto. Aquí, digamos, dentro de lo que encontramos de manera más común, encontramos los problemas de ansiedad. Entonces encontramos, por ejemplo, el trabajo con trauma, el trabajo con todos los problemas de ansiedad social o problemas de pánico, ¿cierto? Entonces, problemas que están ahí de base y que posiblemente vienen de hace mucho tiempo. Una vez hayamos logrado manejar esos otros problemas, ya podemos pasar a una tercera etapa donde vamos a entrar al corazón de la terapia. Porque si bien es cierto, desde el día uno estamos trabajando con metas valiosas, con cosas que conectan a la persona, la tercera etapa nos permite ya pensar en esas cosas que conectan a las personas a largo plazo, como con su vida, y cómo podemos enseñarles a vivir esa cotidianidad en consonancia con eso que es importante para ellos. Bien, y tenemos una cuarta etapa donde trabajamos es mucho más profundamente la conexión con la vida y con la felicidad, ¿sí? Ese mismo terapeuta individual maneja otro, digamos, de los modos de tratamiento que está acá, que es el coaching telefónico. El coaching telefónico es la oportunidad que tiene un consultante de comunicarse con su terapeuta entre una sesión y otra, de manera que pueda tener la posibilidad de saber qué habilidades utilizar en una situación desafiante. La principal función del coaching telefónico es apoyar a los pacientes para que puedan llevar las habilidades a la mayor cantidad de situaciones posibles. ¿Sí? Y así se pueda, digamos, generalizar las habilidades, que es así como lo llamamos, y es eso de poder tenerlas disponibles en cualquier momento. Para que el coaching telefónico funcione, lo primero es entender que no es una consulta, es decir, no tiene una oración muy larga. El coaching telefónico tiene una oración limitada, aproximadamente unos 10 minutos, ¿sí? No vamos a trabajar sobre lo que generó quizás la crisis o la situación, sino en qué puntualmente podemos hacer para resolverlo. Y justamente para poder cumplir con el objetivo que es que nos permita generalizar esas habilidades, pues tiene unas reglas de cuándo usarlo y cómo usarlo. ¿Mm? Tenemos por otro lado el otro componente, que es el taller de habilidades grupal, que es una clase de habilidades donde las personas aprenden conciencia plena, regulación emocional, efectividad interpersonal, tolerancia al malestar y en el caso de los adolescentes, sendero del medio, y es una clase de habilidades, no es propiamente un grupo de tipo de apoyo terapéutico, sino es una clase de habilidades con un alto nivel de estructura, ¿sí? ¿Y cuáles son los diferentes tipos de clases de habilidades que tenemos? Cuando tenemos consultantes adultos, la idea es que los consultantes vayan a su grupo de habilidades, ¿sí? Y si tenemos que, digamos, la oportunidad de invitar a sus familiares, es decir, generalmente a papás, hermanos, parejas, que tengan ganas de aprender habilidades, pueden participar en un grupo aparte donde también aprenden habilidades. Bien, en el caso de los adolescentes, ese grupo de habilidades sí lo tienen que tomar juntos. O
sea, padres y adolescentes van a estar juntos tomando las habilidades y pasando por los diferentes módulos. ¿Mm? Tenemos como el otro componente son las reuniones de equipo, es decir, esto nosotros nos damos cuenta que una sola persona se desbordaría si lo hace, de hecho no lo podría hacer. Entonces siempre se sugiere que DBT sea implementada en equipos. Entonces la idea es que todos los profesionales que estén en un equipo de DBT tengan la posibilidad de tener un sostén y ese sostén es la reunión de equipo. Y en esa reunión de equipo lo que se va a trabajar básicamente es en cómo podemos nosotros ser mejores terapeutas de BT. Y de esa manera tenemos la oportunidad de utilizar las mismas habilidades que le enseñamos a los consultantes para poder mejorar, digamos, en nuestra práctica profesional. Y cómo podemos ser sostenidos por un equipo cuando tengamos situaciones que no sabemos cómo manejar o situaciones que nos desbordan o situaciones que en un momento dado están siendo desafiantes y para las cuales necesito apoyo. Bien. Eso en términos generales son los componentes del programa DBT. Ustedes ven aquí el tratamiento farmacológico porque en general los consultantes que nos llegan con, digamos que ya un historial de tratamiento farmacológico o con un tratamiento farmacológico vigente, por lo cual en muchas ocasiones va a ser fundamental que nosotros generemos una comunicación importante con el psiquiatra o la psiquiatra que esté tratando el caso y de manera que podamos también como generar un equipo de trabajo que permita que vayamos a cumplir los objetivos que necesitamos. Bien, teniendo en cuenta esto que les acabo de decir, pues ¿cuándo podemos nosotros decir que estamos ofreciendo un tratamiento de DT? Cuando estamos ofreciendo todos los componentes del tratamiento. Si nosotros estamos ofreciendo todos estos componentes, podemos decir que estamos haciendo la implementación de DBT. Ahora, puede haber de pronto terapeutas que digan, bueno, hay habilidades que me parecen interesantes, ¿sí? Y yo las quiero tener en mi terapia individual, aunque no tenga un programa de BT. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Pero ahí no podríamos decir que estamos ofreciendo un tratamiento de BT, sino que estoy utilizando en mi terapia individual las habilidades de BT. De igual forma, las habilidades del grupo también se pueden trabajar a modo de prevención, por ejemplo, en escuelas, en universidades o en tratamientos de problemáticas menos complejas donde solo se da el grupo de habilidades. Pero ahí, ¿qué se está haciendo? Implementando un grupo de habilidades de BT y no un programa de BT. Cuando nosotros hablamos de un tratamiento de BT, es porque estamos cumpliendo con todos los componentes, lo que no imposibilita que podamos utilizar alguno de los componentes para trabajar en prevención, en problemas menos complejos o integrando esas habilidades en la consulta particular. Bien. Bueno, hay algo que pues les quería comentar y es que en general, eh, aquí estoy. En el entrenamiento fundamental que se ofrece en DBT Iberoamérica, pues se ofrecen justamente los fundamentos para que nosotros podamos llevar a cabo la implementación de DBT. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, cada uno de estos componentes que vimos, cómo se hace la terapia individual, cómo se establece el grupo de habilidades, cómo se trabaja en el grupo de consultoría, cómo se hace la evaluación de riesgo, qué habilidades se tienen que tener en cuenta, cuáles son las habilidades del terapeuta que pues que los terapeutas necesitamos desarrollar para poder hacer una mejor implementación de DBT. Bien, bueno, pues muchísimas gracias y quiero saber si hay preguntas para que podamos ver y tengamos unos minuticos para contestarlas. Tony, miramos. No sé si aquí, a ver si yo los puedo ver. No, denme un segundo para ver dónde están las preguntas porque yo veo algunas manitas levantadas. Entonces déjenme mirar. Muy bien. Muchas gracias, Diana. Con gusto. Estamos mirando a ver porque veo dos manitas levantadas, pero para ver qué preguntas tienen o dónde está la cajita de preguntas para que La podamos. cajita de preguntas está ahí abajo en el menú del Zoom, Ah, que ya es la signo de vi, ya la vi, ya la vi. interrogación.
Por una parte, te quieren felicitar. Dice que explicas muy bonito, la manera clara y sobre todo muy cándida y amable. Y te dicen que tienes un bonito corazón. Este, Gracias. también preguntan sobre el costo y la duración del entrenamiento. El costo del entrenamiento es bueno, dependiendo de la edición, ¿sí? El costo del entrenamiento es de $1,650 y la duración es entre 9 y 10 meses aproximadamente. Se hace una primera parte donde es presencial, luego van y trabajan en equipos, desde el inicio se empieza a hacer DBT. Y luego viene una segunda parte donde se hacen consultorías de casos reales. La parte de cómo es el entrenamiento, sí les recomiendo que visiten DBT Iberoamérica para que puedan ver más ese detalle, ya que como lo principal de esta clase es hablar acerca de qué es DBT. ¿Ok? Esta pregunta está un poco más relacionada y dice, ¿para qué trastornos se utiliza la DBT? Bien, digamos que DBT nace principalmente para abordar el trastorno límite de la personalidad, pero en la medida en que se investiga, nos damos cuenta que podemos utilizar DBT para todos los problemas cuyo centro, digamos, del problema sea la desregulación emocional. Y entonces esto nos va a involucrar otro tipo de problemas como cuando el trauma complejo, trastorno bipolar, y tenemos otras versiones, digamos, de como DBT RAW, ¿cierto? Que nos permiten a nosotros abordar problemas que tienen el centro en la regulación emocional, pero acá no está, el problema no está asociado al bajo nivel de control, sino al alto nivel de control. Bien. Y acá dice, yo quisiera saber si DBT es exclusivo para personas con riesgo suicida. Bueno, con lo que les acabo de decir, ya digamos, lo que nosotros sabemos es que sirve para personas que tienen en general como centro, como problema central la regulación emocional. En algunas ocasiones vamos a encontrar que hay personas que tienen, por ejemplo, muchas crisis emocionales, pero sus crisis emocionales no derivan en conductas suicidas, sino que derivan, por ejemplo, en un caos interpersonal muy fuerte. Entonces, son personas que se verían muy beneficiadas de DBT, aun cuando no estén presentando un alto riesgo suicida. Claro, y hago un llamado también a personas que presentan diferentes tipos de adicciones y hay modelos de DBT para eso también, ¿no? No es relacionado nada más al riesgo suicida. Ok. Acá hay otra pregunta que dice, ¿el taller de habilidades que mencionas es algo parecido al grupo de personas que presentan consumo? No. Por eso, digamos, traté de hacer la diferencia de que no tiene la metodología de comunidad terapéutica, donde en general en la comunidad terapéutica hablamos de lo que nos pasó en la semana o de lo que está presente en ese momento. No. Sino que, digamos que tiene una estructura muchísimo más orientada al aprendizaje de habilidades. Entonces, exceptuando la primera sesión, por obvias razones, la estructura de un taller de habilidades es la siguiente. Siempre se deja un ejercicio de práctica porque no hay manera de desarrollar una habilidad si no la practicamos. Entonces, en la primera parte de la sesión se hace un feedback uno a uno con todos los participantes de cómo les fue implementando la habilidad y mirando qué pueden hacer distinto o cómo afianzar lo que pudieron hacer de manera efectiva. Se hace un break y después se enseñan las siguientes habilidades. Y generalmente en el entrenamiento de habilidades hay algo de información, hay algo de modelamiento que muestro cómo se hace, hay un ejercicio de práctica en la sesión y se deja un ejercicio de práctica para que se pueda practicar entre una sesión y otra. Bien. Preguntan también, buenas tardes, ¿se puede llevar la formación de manera virtual? La formación puede ser, hay diferentes modalidades. Te invito a que visites www.dbtiberoamerica.com o que nos sigas en Instagram y ahí vas a poder ver las modalidades. Te adelanto solamente un poco que hoy día estamos haciendo 100% virtual y también está la opción de híbrida, que es la primera parte presencial y la segunda parte se hace la discusión online, por así decirlo. ¿Ok? Mm. Bueno, Mariana nos dice que no le queda claro lo de la aceptación, es una clase completa que se ve de aceptación. Te adelanto que tenemos que aceptar radicalmente las cosas, así que
Va por ahí. Bueno, pero en términos generales, digamos que digamos que la aceptación como la estábamos viendo finalmente es generar un entorno donde nosotros podamos generar el contexto y favorecer el contexto para que el consultante aprenda a darle lugar a las emociones, reconocer lo que está presente y aprender a convivir con lo que está presente. Y a partir de ahí, sí tener la posibilidad de evaluar qué es lo que se necesita cambiar y orientar el cambio que se necesita. ¿Sí? Pero la aceptación hace referencia a reconocer y darle lugar a lo que está presente. Es lo que está. ¿Sí? No lo que yo quisiera que pasara, no lo que a mí me gustaría que pasara, sino reconocer que las cosas son tal como son, lo cual no quiere decir que yo tenga que estar de acuerdo, que yo tenga que validar eso, sino que reconozco que eso es así y no de otra manera. ¿Bien? Así como por darte digamos que un abrebocas. ¿No? Luego hay preguntas relacionadas a DBTC. Como les dije, eso sería como otro tema que se escapa un poco. De todos modos, también en nuestro canal de YouTube hay otras clases abiertas relacionadas a DBTC o DBT para niños y niñas. Más que nada porque este no lo podemos alargar más, pero va por ahí. En realidad se manejan consultas sobre autoaceptación o habilidades y en los dos casos hay autoaceptación y habilidades. De todas formas, esto lo ves a fondo, como te dije, en un poco más, son clases enteras para poder definir esta pregunta como tal. Bien. Muy bien. Pues ha sido un placer. Me encantó la participación. Me encanta la participación, me encanta la posibilidad de poder interactuar cuando hay preguntas. Y realmente fue para mí un placer estar en esta clase, así que les agradezco su tiempo, que hayan sacado un tiempo hoy en la tarde para poder reunirnos y poder hablar un poquito sobre DBT. Como Tony les decía, está el canal de YouTube, hay varias clases ahí que están libres y hay varias información en la página, en los perfiles de Instagram. Entonces, bueno, espero que nos podamos encontrar en una próxima ocasión. Muchas gracias por este tiempo, Diana, y muchas gracias a todas las personas que se conectaron. Si quedó alguna duda muy presente, vayan a los canales, a los diferentes canales, y créanme que se los vamos a estar contestando. Muchas gracias y que tengan buena tarde, buen día o buena noche. Chau, Que chau. estén muy bien. Chao. Gracias.